Hola profesora, esta es nuestra presentación. Los integrantes del grupo son Alexis, Lucas y yo. Ahora voy a hablar sobre la ilustración. La ilustración fue un movimiento cultural que nació a mediados de 1685 y 1785. La ilustración promovía ideas muy novedosas de la época, como la libertad de los seres humanos o que todos tenían exactamente los mismos derechos. Ahora voy a hablar sobre los pensadores de la ilustración. Uno de los pensadores fue Montesquieu. Él nació en 1689 en París y murió en 1755. Fue un filósofo que desarrollaba en el contexto de movimiento intelectual, o sea, la ilustración. Francois Maria Auret, Voltaire, que sería. Él nació en 1694 y murió en 1778. Él fue un pensador francés y defensor de la libertad de razón sobre la religión y del pensamiento. Y por último, Jean-Jacques Rousseau. Nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 y murió el 2 de julio de 1778. Era un escritor, filósofo y músico. Él fue definido como ilustrador, pero presentó profundas contracciones que lo separaban de los principales representantes de la Ilustración. Ahora le toca a mi compañero Alexis hablar sobre la independencia de Estados Unidos. Bueno, las causas principales de la independencia de Estados Unidos. Es el movimiento americano de la independencia que no tiene raíces profundas. Empezó en 1766, cuando los líderes coloniales se reunieron para protestar los impuestos británicos, que eran muy elevados para ellos, bajo la ley del sello, que en su nombre real es el Congreso de la Ley del Sello, que eso fue como fue el real nacimiento de los Estados Unidos. Sigo con el desarrollo de la independencia de los Estados Unidos. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América contra los británicos que venían desde Inglaterra. Ocurrió entre 1775 a 1783, finalizando con la batalla de Quorn y firmando el Tratado de Paz. Y el día que se independizó oficialmente Estados Unidos fue el 4 de julio de 1766. Las causas: el inicio de un proceso del desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión territorial hacia el oeste en busca de materiales primas para alimentar el incesante desarrollo industrial. Y ahora le dejo con mi compañero Lucas Avilés, que va a ser la Revolución Francesa. Primero que todo, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República. Algunas de las etapas de la Revolución Francesa fueron la Revuelta Popular y la Asamblea Nacional, las cuales fueron así. Los representantes del tercer estado, con la burguesía al frente, exigieron la situación del sistema tradicional de voto, un voto por estamento, por el voto por el voto individual, y ante el rechazo de sus peticiones y la postura nacional vacilante de la monarquía constituida, la Asamblea Nacional proclamándola verdadera depositaria de la soberanía nacional, invitando a los representantes de los demás estamentos a unirse a ella. Los miembros de la Asamblea Nacional, reunidos en la sala del juego de pelota, juraron el 20 de junio de 1789 no separarse hasta dar a Francia una constitución. Luego, la monarquía constitucional, la Asamblea Legislativa. Sometida a fuertes presiones, la recién implantada monarquía constitucional tendría escasos recorridos. No llegó siquiera a cumplir el año, aunque la Asamblea Legislativa promulgó medidas progresistas, fue incapaz de satisfacer el descontento de las clases populares ante la carestía de los productos básicos como consecuencia del agravamiento de la crisis económica. La convención.
A la caída de la monarquía siguió la celebración de elecciones por sufragio universal masculino y la constitución de la Convención Nacional, cuya puesta en marcha coincidió con la victoria de las tropas francesas sobre los prusianos en Valmy, el 20 de septiembre de 1792. 2 días después, el 22 de septiembre, la Convención Nacional proclamaba la República. El directorio. En octubre de 1795, la convención fue disuelta y sustituida por 2 cámaras, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500. Elegidos por sufragio censitario, detentaban el poder ejecutivo los 5 miembros del directorio, renovables a razón de uno cada año. Dominado por la burguesía conservadora, el directorio se apoyó en el ejército para reprimir las revueltas populares cuando la supresión del control de precios encareció nuevamente los productos básicos. La Francia napoleónica. El 9 de septiembre de 1799, Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul de Francia, tras un golpe de Estado. Con este cargo, el corso obtuvo poderes casi dictatoriales. Durante estos años promovió un nuevo código civil y la tolerancia religiosa. Además, puso la educación como prioridad. Pronto consiguió el cariño de todo el pueblo francés. La ambición de Napoleón Bonaparte no frenó y el 2 de septiembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame, fue nombrado emperador. Para muchos supuso una enorme decepción. Bueno, una de las causas también de esto fue el auge de la burguesía, con un poder económico cada vez más grande y fundamental en la economía de la política de la época, el odio del pueblo contra el poder absoluto de los reyes y contra la nobleza. El pueblo pasaba hambre y la nobleza vivía rodeado de lujos. Consecuencias. Algunas consecuencias de esto fueron como, por ejemplo, se crean las ciudades democráticas, se independizaban las colonias, se difunden los derechos del hombre y el ciudadano, desaparece o pierde la importancia a la nobleza. Ahora les dejo con mi compañero Santi, que les dará un poquito de reflexión sobre lo que acabamos de ver. Ok, voy a hablar sobre la reflexión que tuvo nuestro grupo. Como grupo llegamos a una reflexión general. Nosotros pensamos que cada una de estas historias sirvió para algo, pero sin embargo, nosotros pensamos que hubo demasiada guerra para solucionar estos conflictos. En la independencia de Estados Unidos, lo que provocó el conflicto fue el injusto trato que recibían los colonos de parte de Gran Bretaña. En la Revolución Francesa, las causas fueron el auge de la burguesía y el odio del pueblo hacia el poder absoluto de los reyes y en contra de la nobleza. En la Ilustración no hubo ni un tipo de guerra como el resto, ya que los pensadores trataron de dar más conocimiento al ser humano solo con palabras. Pero también la Ilustración provocó varias guerras. Llegando a esto, como ya había dicho, nosotros pensamos que era bastante injusto lo que había pasado en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, ya que además de pasar malos momentos de injusticia, también tuvieron que pasar por sufrimiento y guerra. Y esa sería nuestra presentación de nuestro grupo. Muchas gracias por escucharnos.